Lorenzo Salgado Araujo tenía 52 años, había cruzado la frontera hace más de 3 décadas, construía casas en Houston, y el 7 de julio, mientras recogía a los últimos 3 trabajadores de su cuadrilla para llegar a una obra, recibió un disparo en el pecho a través de la ventana del copiloto. El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que apretó el gatillo no llevaba cámara corporal. Lorenzo no era el objetivo del operativo, ni nunca lo fue. Y esta vez la presidenta de México no envió una nota diplomática. Esta vez, Claudia Sheinbaum va a demandar a Estados Unidos. Lo que voy a contarte en los próximos minutos no es un accidente. Es el resultado de meses de acumulación silenciosa, de datos que Washington no quería que salieran a la luz, y de una decisión que puede cambiar por completo la relación entre México y el gobierno de Donald Trump. Es 10 de junio, porque ahora sabemos algo que nadie había dicho en voz alta. 17 mexicanos han muerto en incidentes relacionados con el servicio de inmigración desde que Trump volvió a la Casa Blanca. 17. Y 14 de esas muertes ocurrieron adentro de centros de detención, no en la calle, no en un operativo, adentro, custodiados por el gobierno estadounidense. Vamos por partes, vamos a entender exactamente qué está haciendo Sheinbaum, por qué esto es diferente a todo lo anterior y por qué en Washington están empezando a sudar frío. Empecemos con Lorenzo. Los reportes de Reuters, del Washington Post y de los medios locales de Houston coinciden en lo básico. Lorenzo llegaba en su camioneta a la zona de East End, un barrio históricamente mexicano en el este de Houston. Iba a recoger a 3 miembros más de su equipo de construcción. Un operativo del Servicio de Inmigración se acercó al vehículo. Los agentes estaban buscando a otra persona, según fuentes citadas por CNN. Alguien más, no a él. La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional dice que Lorenzo ignoró las órdenes de los agentes e intentó embestir a uno de ellos con su camioneta. La versión oficial dice que el disparo fue en defensa propia. Pero hay un problema con esa versión. Los 3 trabajadores que iban en la camioneta con él, migrantes que estuvieron ahí, a metros del disparo, le contaron al Washington Post una historia completamente distinta. Ellos dicen que Lorenzo no embistió a nadie. Ellos dicen que el disparo entró por la ventana del copiloto. Ellos dicen que el agente que disparó no estaba enfrente de la camioneta, no estaba en peligro, no estaba siendo atropellado. Estaba a un costado, disparando. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que los agentes no traían cámara corporal, ninguno. En una operación federal, en pleno día, en una ciudad importante, y ningún agente estaba grabando. El Departamento de Seguridad Nacional no tiene evidencia para respaldar su versión. 0, nada. Solo su palabra contra la de 3 testigos y el cadáver de un hombre de 52 años. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque este no es un caso aislado. Y aquí es donde la historia se pone incómoda para Trump. El 8 de julio, un día después del disparo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, encabezada por Roberto Velasco, hizo público un dato que llevaba meses acumulándose sin escándalo mediático. Desde que Trump regresó a la presidencia y endureció la política migratoria, 17 ciudadanos mexicanos han muerto en operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración. 17, en menos de 2 años. Y 14 de esas muertes, escúchame bien, 14 de las 17, ocurrieron adentro de los centros de detención migratoria. Personas que no estaban huyendo, personas que ya estaban capturadas, personas que estaban bajo la responsabilidad directa del gobierno de Estados Unidos cuando murieron. ¿Cómo se muere alguien bajo custodia estadounidense 14 veces en 18 meses? ¿Cómo se explica eso? Aquí viene el giro que nadie esperaba. Sheinbaum salió a la conferencia mañanera y dijo, con esa calma quirúrgica que se le está haciendo marca registrada, que México va a ir más allá de las notas diplomáticas, más allá de las quejas formales, más allá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a presentar denuncias penales ante las fiscalías estatales de Estados Unidos y ante el Departamento de Justicia norteamericano. Va a exigir investigaciones criminales por las muertes y va a presentar demandas civiles contra las 2 empresas privadas que operan los centros de detención donde murieron esos 14 mexicanos. 2 nombres, Geo Group y Core Civic. Piensa un momento en lo que acabas de escuchar. México, un país que durante décadas se limitó a la queja diplomática cuando un migrante era maltratado, ahora va directamente contra los tribunales estadounidenses, contra las empresas privadas que hacen negocio con la detención de migrantes, contra las autoridades federales. ¿Ves lo que acaba de pasar? La relación cambió. Ya no es el México que pide, es el México que demanda. Y esto, en el vocabulario de Washington, no tiene precedente reciente. Roberto Velasco, el secretario de Relaciones Exteriores, lo dijo con letra clara. La única falta de estos migrantes es no tener papeles. La única. No son criminales. La mayoría, como Lorenzo, fueron contratados por empresas estadounidenses. Empresas que necesitan su mano de obra. Empresas que sin ellos no funcionan. Lorenzo tenía una pequeña constructora en Houston. Tenía cuadrilla. Tenía obras firmadas,
Estaba trabajando cuando lo mataron. Aquí es donde tenemos que hacer una pausa honesta. Seamos justos. Hay que reconocer una cosa. El gobierno de Estados Unidos tiene el derecho legal de aplicar sus leyes migratorias. Nadie discute eso. Y hay que reconocer que Trump está cumpliendo, de la manera más brutal posible, lo que prometió en campaña. Su base electoral lo pidió. Él lo prometió. Está entregando. Aquí eso es un hecho. Pero una cosa es aplicar la ley. Otra cosa muy distinta es que 14 personas mueran adentro de tus instalaciones. Otra cosa es que un padre de familia reciba un disparo por la ventana del copiloto de su camioneta, mientras recoge a sus empleados sin que exista una sola grabación oficial de lo que pasó. Eso no es aplicar la ley. Eso es otra cosa. Y ahí está el argumento jurídico que México va a llevar a los tribunales estadounidenses. No van a discutir si México tiene o no tiene el derecho de proteger a sus migrantes. Van a discutir si Estados Unidos está cumpliendo con sus propias leyes, con su propia constitución, con los tratados internacionales que Washington firmó, porque si un tribunal en Texas o un tribunal federal en Washington acepta una denuncia mexicana contra un agente del Servicio de Inmigración, la maquinaria de deportación de Trump se enfrenta a algo que no había enfrentado nunca: la revisión judicial de un país extranjero dentro de su propio sistema legal. Sheinbaum no está pidiendo permiso. Está usando el sistema legal norteamericano en contra del propio ejecutivo norteamericano. Burticurano, y hay algo más que casi nadie está diciendo, pero que es la clave de toda esta jugada. Geo Group y CoreCivic, las dos empresas privadas que operan los centros de detención migratoria, cotizan en la Bolsa de Nueva York. Son empresas públicas. Tienen accionistas, tienen consejos directivos, tienen inversionistas institucionales y una demanda civil presentada por un gobierno extranjero, con evidencia de muertes bajo su custodia, con cartas de cese y desista firmadas por el Estado mexicano. Es un dolor de cabeza legal, financiero y reputacional que ningún inversionista quiere ver en su cartera. Cuando esa demanda entre a los tribunales, esas acciones se van a mover. Y cuando las acciones se muevan, la presión sobre esas empresas se va a multiplicar por 10. Es una jugada estratégica quirúrgica. México encontró la palanca. Regresemos a Houston un segundo. En el barrio de East End, la gente salió a la calle. Hubo protestas. Hubo velas encendidas frente a la casa de Lorenzo. Hubo funcionarios locales, entre ellos el gobernador de California, Gavin Newsom, condenando públicamente el disparo. Un nuevo portal ciudadano se abrió para recoger testimonios de posibles testigos del operativo. La comunidad mexicana en Houston, que existe desde hace generaciones, está exigiendo respuestas. Y esas respuestas ya no las va a dar solamente la Casa Blanca, las va a tener que dar un juez. Y ahora la pregunta que nadie en Washington quiere responder en voz alta: ¿qué pasa si un tribunal estadounidense acepta la denuncia mexicana? ¿Qué pasa si un fiscal estatal en Texas o un juez federal abre una investigación criminal contra un agente del Servicio de Inmigración por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo? ¿Qué pasa si el nombre de ese agente sale en la prensa? ¿Qué pasa si Geo Group y CoreCivic se ven obligadas por orden judicial a entregar sus registros internos de las muertes de los otros 14 mexicanos que murieron bajo su custodia? La respuesta corta es que Trump pierde el control de la narrativa. La respuesta larga es que la maquinaria migratoria que construyó desde el minuto 1 de su segundo mandato empieza a agrietarse por adentro. Y esa grieta no la abre un tuit, ni una nota diplomática, ni una conferencia de prensa. La abre un caso judicial que va a durar meses, quizá años, y que va a estar en los tribunales de Estados Unidos, no en México. Lo que Sheinbaum hizo no fue una respuesta emocional. Fue una operación jurídica, precisa, fría, con blancos identificados, con las herramientas del propio sistema legal norteamericano y con el respaldo moral de 17 cadáveres. Trump prometió una deportación masiva. Nunca prometió que sus agentes iban a matar a un constructor mexicano que estaba recogiendo a su cuadrilla para llegar a la obra. Nunca prometió que iban a morir 14 personas dentro de sus centros de detención. Y nunca calculó, aparentemente, que del otro lado de la frontera iba a estar una presidenta dispuesta a llevar cada uno de esos casos a los tribunales de su propio país. La Casa Blanca, hasta el cierre de esta grabación, no ha emitido una respuesta pública detallada a las medidas mexicanas. Silencio. Y ese silencio dice mucho. Este caso apenas está empezando. En los próximos días, la Fiscalía General de la República Mexicana va a comenzar a formalizar denuncias específicas. Vamos a saber los nombres de los otros 14 mexicanos que murieron bajo custodia. Vamos a saber en qué centros de detención ocurrieron esas muertes, con qué empresa privada, bajo qué circunstancias. Y por primera vez en años, esa información no la va a controlar Washington, la va a controlar Ciudad de México. Si te llegó este video, coméntame una cosa. ¿Crees que Estados Unidos va a permitir que sus propios tribunales investiguen a agentes del Servicio de Inmigración por presión mexicana? ¿O crees que van a bloquear el caso desde el minuto 1 para proteger la maquinaria de deportación de Trump?
Déjame tu respuesta abajo, dale like para que este video le llegue a más gente, y si todavía no estás suscrito, este canal cubre cada movimiento de Sheinbaum contra el gobierno de Trump en tiempo real, con fuentes verificadas y sin filtros. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque esto apenas comienza. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el siguiente.